Buenas noches, estimados hermanos. Gracias por acompañarnos en este servicio de las 7 de la noche. Para mí es un privilegio que juntos exaltemos y glorifiquemos a aquel que vive y reina para siempre. Este día hemos escuchado palabra de Dios. El pastor René Marroquín estuvo compartiendo acerca de lo que sucedió después de la resurrección y por qué es importante la resurrección para el cristiano. Aprendimos de que no podemos ser una iglesia que no predique el evangelio de la resurrección. Si una iglesia no predica la resurrección de Jesucristo, entonces es una iglesia que no tiene esperanza. Porque nuestra esperanza, hermanos, está en Cristo Jesús, que resucitó de entre los muertos. Y para nosotros es un privilegio que juntos exaltemos, glorifiquemos a aquel que vive y reina para siempre. Gracias definitivamente por permitirnos entrar ahí a su hogar. Gracias definitivamente por hacernos parte de este momento, de poder entrar a la intimidad de su hogar y juntos poder glorificar y exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Es de verdad para nosotros en esta hora de la noche saber que no nos vamos a ir a acostar sin antes no alimentarnos de la palabra de Dios y de cantarle a aquel que vive y reina para siempre. Recordamos que la Escritura dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino también de la palabra de Dios. Hágame un favor, si usted puede compartir en estos momentos, comparta esta página para poder llegar a otras personas y alcanzarlas a fin de que el evangelio pueda penetrar a lo más profundo de los corazones de sus amigos, de sus amigas, por las redes sociales. Este movimiento Soy Templo, I am the Temple, es para nosotros de verdad un privilegio poder llegar hasta allí y juntos poder exaltar y glorificar a aquel que vive y reina para siempre. Vamos a cantar una alabanza, creo que todos la conocemos. Dice: abre mis ojos, oh Cristo. Así que me ayuda ahí en su casa a exaltar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Open the eyes of my heart, Lord, es el nombre de la canción en español y en inglés. Así que con sus palmas es tiempo de exaltar, es tiempo de glorificar. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart. I want to see you, I want to see you, y contemplar tu majestad y el esplendor de tu gloria. Te
quiero verte. Oh sí, Señor, abre mis ojos, oh Cristo. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. Yo quiero verte. Oh sí, Señor. Y open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Sí, Señor, Santo, Santo eres tú, Padre eterno. Santo, Santo, solamente tú, oh Dios. Exaltamos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor. Ayuda con sus palmas. Vamos a cantar esto que dice: te alabaré. Señor, este es un momento para glorificarte. Es un momento para exaltarte. Es un momento para rendirte gloria. A ti, Señor, que vives, Señor, allá, en lo más alto, Señor, pero que también habitas y moras en nuestro corazón. Y decimos: eres tú la única razón de mi adoración. Oh Jesús, eres tú, esperanza que anhelé tener. Confiar en ti me has ayudado. Tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón. Con mi canto te alabaré y te alabaré y te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, yo te alabaré y te glorificaré. Y te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración. Oh Jesús, eres tú la esperanza. Eres tú la esperanza que anhelé tener. Oh Jesús, confiar en ti me has ayudado. Tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón. Con mi canto te alabaré y te alabaré. Este día domingo por la tarde exaltamos y glorificamos a aquel que vive, aquel que resucitó de entre los muertos, a Cristo Jesús. Oh sí, Señor, tú te mereces lo mejor de nuestra vida. Te alabaré y te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Vamos a decir que en todo tiempo es bueno de exaltar y glorificar su nombre. Vamos a cantar que no importa lo que estemos viviendo, Él es digno de ser exaltado. En medio de esta crisis, Él es bueno. Y decimos: y en todo tiempo te alabaré. Y en todo tiempo te adoraré. Señor, por eso, Padre, tú levantaste de entre los muertos para que nosotros podamos exaltar y glorificar a aquel que vive, que reina para siempre. No exaltamos a alguien muerto, pero glorificamos al que vive. Y te
Amén. Qué bueno es exaltar y glorificar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedirle que por favor, ahí donde está en casa, que usted pueda cerrar sus ojos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este día maravilloso que Él nos ha dado. Yo no sé usted, pero yo estoy alegre por este día que Dios me ha dado. La Escritura dice: este es el día que Jehová nos dio, nos alegraremos y nos regocijaremos. Dígale al que está a la par suya, dile: alégrate, regocíjate en el Señor. ¿Sabe usted que la Escritura dice que podemos echar nuestras cargas, nuestras ansiedades ante nuestro Dios? Porque Él cuidará de nosotros. Dígale ahí a su esposo, su esposa, a sus hijos, dígale: Dios cuidará de nuestro hogar. Dios cuidará de nuestra familia. Dios cuidará de nuestros hijos. ¿Ya lo dijo? Qué bueno, porque Él cuidará de usted. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle: Señor, en esta hora te exaltamos, te glorificamos, porque creemos, Señor, en tu amor, en tu bondad, en tu misericordia, porque hasta este día tú has provisto del alimento necesario, porque hasta este día nuestros hijos están bien, porque hasta este momento, Señor, en medio de las crisis financieras, crisis de salud que puedan haber, todo nuestro hogar está cubierto con tu sangre preciosa. Y para nosotros, Señor, es un privilegio poder venir ante tu presencia y venir con un corazón agradecido. Señor, gracias por cada hermano que se conecta a través de las redes sociales, a través de este momento, Señor, donde podemos juntos glorificar, exaltar tu nombre, pero también darte las gracias por lo que tú has hecho. Ahí donde está mi hermano, dele las gracias al Señor, exáltelo y dígale: Señor, gracias, 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 porque en medio de mi trabajo, en medio de mi negocio, en medio de lo que estamos viviendo, oh Dios eterno, tú estás cuidando de mi familia, estás proveyendo lo necesario, y nosotros te exaltamos y te glorificamos como familia, porque tú cuidarás de mí, de mi salud, de mi esposo, de mis hijos, de mis nietos, de mis parientes que están en Estados Unidos. Señor, oramos, los ponemos en tus manos. A Johnny Márquez, Señor, allá en Tennessee. De igual forma a Betty Rodríguez, a Carlos, los ponemos en tus manos. A mi hermano Jairo Cotton, Señor. Ponemos a Yanni Guzmán, a nuestro hermano Uris Delgado, a su esposa Cindy. Señor, ponemos a nuestros hermanos, a nuestra hermana Wendy en California, a Melissa, Señor, allá, a nuestro hermano Miguel en Texas. Padre, gracias por todos los hermanos fuera del país, por todos aquellos que tienen parientes, Señor, allá en Estados Unidos o en otros países como Europa, Señor, en Italia, nuestra hermana Patti Martel, allá en Italia. Señor, guárdala, cuídala a ella, a sus hijos, Señor, cúbrelos con tu sangre preciosa. Ponemos en tus manos a nuestros hermanos en España, nuestro hermano Uchoa, Padre bendito, gracias. Cuídalos, guárdalos, Señor, a todos aquellos que están proclamando tu palabra en medio de toda esta crisis. Señor, tu iglesia no va a dejar de predicar, nosotros no vamos a dejar de testificar que en medio de esta crisis que azota al mundo, pero tus hijos estamos seguros en tus manos. Y como dice la Escritura, al que está en tus manos nadie lo arrebata. Señor, bendecimos a nuestra hermana Juanita, a su negocio, a nuestra hermana, Señor, Norma, su vida, nuestra hermana Yadira, Señor, el negocio, Señor, la bendición que ella dio, que ella aportó hoy. De igual forma, bendecimos a nuestro hermano Juan Carlos, a su esposa Tania, a la familia Galán, a nuestra hermana Miriam. Señor, cúbrelos con tu sangre preciosa, a nuestra hermana Mercedes, nuestra hermana Irma allá en Santa Elena, a nuestro hermano Abraham Polillo, a toda la familia Polillo, Señor, a nuestro hermano Octavio, a nuestra hermana Estela Vázquez, a nuestra hermana Yasmín, a nuestro hermano Edgar, a nuestra hermana Karen, Señor, a la familia Penado, a Luis Alfredo Penado, allá, Señor, en Maryland, a Franklin, que hoy estuvieron conectados, Señor, a Franklin, a José, a Abraham Araujo, Señor, los ponemos en tus manos, Señor. Hoy somos un solo cuerpo, una sola familia. Señor, nuestro hermano Chris Stover, estuvimos hablando con él hace un par de minutos atrás, allá en Arkansas. A nuestro hermano
Cole, Señor, Fogonier, Señor, gracias por su vida. A nuestro hermano Billy Russell, a nuestro hermano Chad Moore, a nuestro hermano Mickey Bracken, Señor, ponemos en tus manos a todos los misioneros, a todos los que hoy, Señor, somos un solo cuerpo, una sola familia. Señor, los ponemos en tus manos. Sabemos que estamos cubriendo a nuestros hijos, cubriendo a los más pequeños, a estos chiquitines del hogar, Señor. Cubrimos con tu preciosa sangre para que no se enfermen en estos momentos, sino que puedan gozar de buena salud. Señor, gracias. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Este es un momento para glorificarte. Es un momento para exaltarte. Ahí donde está, diga conmigo: Él es el único que pudo vencer. Él está con usted, hermano. Él está con usted. Él es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Y en el momento que la tempestad Él viene con toda autoridad y manda calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar, y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y ahí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil, cuando Él te ve, llama siempre a ese hombre. Él tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel, o cántalo conmigo, en el nombre del Señor, el himno de victoria. Del otro lado canto cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar. Llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú te oh sí, Señor, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil, es cuando Él te ve, llama siempre a ese hombre. Él tiene poder. Si tú pasas por el no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel, que el mar atravesó, y en el nombre del Señor, el himno de victoria. Del otro lado cantó. Señor, del otro lado cantó. Señor, de esta vamos a salir y al otro lado cantaremos el himno de victoria. Del otro lado cantó. Amén. Qué buenos, hermanos. Del otro lado cantamos ese himno de victoria. Nuestro Cristo no está muerto, Él está vivo. Gracias una vez más por estar en sintonía. Aquellos que en estos momentos se van conectando, gracias por permitirnos llegar hasta su hogar, hasta la intimidad. Se trata de predicar la palabra de Dios. Comparta este link, comparta este video, evangelice, utilice la red social
para alcanzar a otros. Recordemos que en estos momentos lo que más necesitamos es tener paz en medio de la tormenta. Lo que más necesitamos es poder confiar en Dios y saber que Él tiene el control. Quiero que en esta noche usted me acompañe. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Señor. Queda aproximadamente media hora y quiero utilizar esta media hora. Vamos a tocar solamente un punto. Yo he llamado a esta disertación ¿para qué? ¿Para qué resucitó Cristo Jesús? Hay una razón del por qué murió. No voy a poder tocar esa parte por cuestiones de tiempo, pero sí voy a darle 3 razones por qué Cristo Jesús resucitó. ¿Por qué Cristo Jesús resucitó? ¿Cuál era el propósito de Cristo Jesús al resucitar? Quiero que usted me acompañe allá en Primera de Juan, capítulo 3, primer epístola de Juan, capítulo 3, verso del 5 al 10. ¿Por qué murió Jesús y para qué resucitó? Solo que hoy voy a tocar para qué resucitó por cuestiones de tiempo. Y voy a darle 3 razones del para qué resucitó Cristo Jesús. Y quiero que vayamos a la primera carta, primera epístola de Juan, capítulo 3, versos del 5 al 10. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versos del 5 al 10. Cuando lo tengan me da un fuerte amén. Y vamos a leer esta palabra de Dios. Deje de hacer lo que está ahí en casa y concentrémonos por un momento. Preste mucha atención porque aquí está basada nuestra fe. Nuestra fe está basada en el resucitado. Está basada en Cristo Jesús, en el que vive. Y por eso quiero que aprendamos hoy del para qué resucitó Cristo Jesús. Primera de Juan, capítulo 3, versos del 5 al 10. Pero ustedes saben que Cristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, verso 7. Queridos hijos, que nadie los engañe. Es decir, no se engañe a usted mismo. Dígale al que está a la par suya, no te engañes a ti mismo. No nos engañemos en esta noche a nosotros mismos. Verso 7, el que practica la injusticia es injusto, pero el que practica la justicia es justo, así como Cristo Jesús es justo. Verso 8, todos juntos, por favor, todos juntos. Lo leemos todos juntos, en voz alta. El que practica, mire lo que dice, qué interesante. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Y el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Verso 9. Ninguno que haya nacido de Dios, ahí está la clave. Espero que usted crea en Cristo Jesús. Porque en el verso 9 dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Vamos a orar en esta noche. Señor, te ruego que tu palabra pueda entrar a nuestra mente, a nuestro corazón. Danos, Señor, un oído y un espíritu para entender tu palabra,
para que de esa manera podamos ser, Señor, no solamente oidores, sino hacedores de esta palabra que es muy, pero muy necesario, urgente poderla predicar y enseñar en esta noche. Señor, tú resucitaste con poder y gloria, tú resucitaste, venciste la muerte, pero cuando resucitaste lo hiciste con un propósito al cual debemos regresar, retornar, Señor, para poder entender qué es lo que tú quieres hacer hoy. Hoy en estos momentos de cuarentena, hoy en estos momentos de estar en casa, ¿qué podemos hacer hoy para poder, Señor, ser mejores cristianos, ser mejores personas en nuestros matrimonios, ser mejores en el negocio, ser mejores, Señor, en todo lo que tú nos des, ser mejores dando nuestra vida como un ejemplo de justicia, como un ejemplo de Cristo Jesús que se vea reflejado en nuestras vidas. Amén y amén. Muy bien. ¿Para qué resucitó Cristo? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de Jesús al resucitar? El día viernes predicaba en la iglesia Búfalo, iglesia donde también Dios me da el privilegio de pastorear y también hoy ayudar y pastorear a mi padre en la iglesia Soy Templo o I Am Temple. Y el día viernes predicábamos la palabra del Señor y yo decía que cuando Jesús estaba en aquella cruz crucificado, cuando estaba allí, el Imperio Romano creyó que ya Jesús había sido derrotado. Cuando estaba Jesús en aquella cruz, los religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas, los doctores de la ley, dice que estaban en aquel lugar, lugar de la calavera, el Gólgota. Y estando en aquella cruz, viendo a Jesús crucificado, los líderes religiosos creyeron que habían derrotado a Jesús. También en aquel lugar estaban los estratos sociales representados. Es decir, los ricos, los pudientes, los que tenían poder económico, también fueron ojos y testigos presenciales de que Cristo Jesús estaba en aquella cruz. Todos estos grupos creyeron que habían derrotado a Jesús. La muerte misma creyó que había derrotado a Jesús en aquella cruz. Al parecer, los adversarios de Cristo Jesús, los líderes políticos, religiosos y es decir, poderosos financieramente, creían que habían ganado y a través de su injusticia habían crucificado y dado muerte a Jesús de Nazaret. Sus enemigos creyeron que Jesús era un impostor más, un impostor al que ya ha sido crucificado, un impostor porque Jesús no era Dios, porque Jesús no era el rey que ellos esperaban, y ahora ese impostor ha estado crucificado en aquel lugar. Es más, interesante es saber que también los discípulos, Juan, Pedro, los discípulos como Tomás, como Judas, Tadeo, como las mujeres que le servían, creyeron de que Jesús en aquella cruz simplemente había sido un profeta más, un hombre más. Pero hermanos, amigos, todos ellos estaban equivocados. Jesús no permaneció muerto, porque Dios lo resucitó. Y cuando lo resucitó, hermanos,
los planes de Dios no habían sido frustrados. Los planes de Dios tenían un propósito en la muerte de Jesús y tenían un propósito en la resurrección de Jesús. Quiero que usted entienda, porque le dije que le voy a dar 3 razones del por qué Jesús resucitó. Y la primera de ellas, hermanos, es la que acabamos de leer en la primera epístola de Juan, capítulo 3, verso del 5 al 10. Dice así en el verso 5: pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Hermanos, la razón por la cual Cristo Jesús murió es porque usted y yo estamos aún, a pesar de todo, estábamos llenos de pecado. Pero lo que el autor nos está diciendo es que Cristo Jesús murió porque su lugar, mi lugar, era la condenación eterna, era la separación eterna, era estar atormentados de ese privilegio del cual Adán perdió allá en Génesis capítulo 3, cuando Adán cayó, cuando Adán pecó, fue roto esa relación, ese vínculo entre Dios y Adán, y desde entonces la muerte ha separado la relación del hombre con Dios. Pero fue a través de Cristo Jesús, fue a través de su muerte, fue a través de su sufrimiento, de su calvario, que Él nos demostró su amor, siendo nuestro sustituto. Él nos vino a demostrar que vino a quitar el pecado del mundo a través de ser un sustituto, a través de vencer a la muerte y a través de reconciliarnos con Dios, para que a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo ya no tengamos miedo. Para que usted y yo, voy a repetir lo que dije, ya no tengamos miedo a algo a lo cual tanto Adán, tanto los hombres en el Antiguo Testamento y aún Jesucristo mismo va a tener miedo, y es a morir por el pecado. Hermanos, Cristo Jesús vino a esta tierra a morir porque tomó nuestro lugar, tomó su lugar, sus maldades, sus pecados, su egocentrismo, su egoísmo, su forma de ser, todo lo que usted es, sus vicios, sus adicciones, sus malas palabras, sus robos, sus artimañas, sus engaños, sus mentiras, su adulterio, su fornicación, todo lo que usted y yo somos, Él vino y tomó nuestro lugar para que usted y yo, a través de su muerte, entendamos el poder de su resurrección, para que ya no vivamos conforme a la carne, sino que ahora vivamos conforme a la fe de nuestro Señor Jesucristo, el cual murió en una cruz por nuestros pecados, para que Él, cuando resucitó de entre los muertos, a través de su resurrección, usted y yo ya no vivamos esclavos del temor de la muerte. Quiero que vaya a Hebreos capítulo 2, verso del 14 al 15. Hebreos capítulo 2, verso del 14 al 15. Dice la palabra del Señor: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, Jesús tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, y Él participó, así como de la carne que usted y yo tenemos, Él también participó de lo mismo.
Y mire lo que dice el verso 14: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Verso 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, Cristo Jesús en primer lugar vino, pero en su resurrección vino a darnos la victoria sobre la muerte. Es decir, hermanos, no tenemos por qué hoy tenerle miedo a la muerte. ¿Verdad que lo que más miedo nos da es morirnos? La mayoría de nosotros no pensamos en morir. La mayoría de nosotros no pensamos en que hoy podemos perecer. La mayoría de nosotros no pensamos en que hoy puede llegar el virus COVID-19. La mayoría de nosotros creemos que nunca nos va a llegar cáncer. La mayoría creemos que nunca nos va a llegar una diabetes. La mayoría cree que nunca se va a enfermar, especialmente los jóvenes creemos que nunca nos vamos a enfermar. Y por eso nunca pensamos en la muerte. Pero lo cierto es que tarde o temprano todos nos vamos a morir. La pregunta es, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? Jesucristo vino y venció a la muerte. Y venció a la muerte en primer lugar porque Él quería probar que la muerte no tiene potestad sobre la vida. Porque Cristo es vida, hermano, hermana. Cristo es vida para usted y para mí. Hoy Cristo está vivo. Hoy se ha celebrado alrededor del mundo que nuestro Cristo no está muerto, que Él está vivo. Él está vivo. Entienda eso. Él está vivo porque Él venció a la muerte. Él está vivo porque Él derrocó, Él venció, Él frustró los planes de la muerte. Él conquistó la muerte para que usted y yo no le tengamos miedo a la muerte. Por eso Pablo dice, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor, porque Él estaba seguro, es seguro de que al vencer a la muerte, ahora usted y yo no debemos de tenerle miedo a la muerte, porque los que estamos en Cristo sabemos que vamos a la morada celestial, a habitar donde Él está. En esta tierra todos somos pasajeros, todos vamos a morir. Sea por COVID-19, sea por una mala enfermedad, sea por un accidente, todos vamos a morir, pero no debemos de tenerle miedo a la muerte, porque si tú y yo somos cristianos, Cristo Jesús, estando en la tumba, venció a la muerte para que tú y yo tengamos esperanza en que después de esta vida estaremos eternamente en el hueco de la mano de nuestro Señor Jesucristo, el cual venció a la muerte, porque Él nos libró, como dice el verso 15 de Hebreos capítulo 2, Él venció y nos libró de aquel que nos amedrentaba con la muerte. No le tengas miedo a la muerte. No hay por qué tenerle miedo a la muerte. Ahora, ¿es pastor? Usted dirá, ¿usted está deseando morirse? No, claro que no. Yo no desearía morirme. Pero si estamos con vida, si tú tienes vida hoy, si yo tengo vida hoy, es porque Dios quiere que no solamente no le tengamos miedo a la muerte. En primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, primera carta a los Corintios capítulo 15, verso del 54 al 57, dice: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay algo bien importante. Iniciamos leyendo la primera epístola de Juan, capítulo 3, del verso 5 al 10. Luego leímos esa parte y luego entendimos, si usted prestó atención, dice que nosotros no podemos vivir practicando el pecado. Que usted y yo no podemos vivir siendo hijos del diablo.
Es decir, que Cristo Jesús venció nuestras adicciones. Cristo Jesús, estando en la cruz del Calvario, Él venció nuestras adicciones, venció nuestras frustraciones, venció nuestras decepciones, venció nuestros calvarios, venció la muerte, venció todo pecado de adicción al alcohol, a las drogas, a la pornografía. Él venció en la cruz del Calvario. Él venció todo lo relacionado al pecado. Él lo venció en la cruz del Calvario, y a través de su resurrección vamos a entender el segundo propósito del por qué la resurrección. Quiero que vaya a lo que es Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. ¿Lo tiene? Romanos capítulo 6. Y vamos a entender en segundo lugar que Jesucristo resucitó para restaurarnos y devolvernos el poder de la vida sobre la muerte a través del Espíritu Santo. Es decir, que usted y yo tenemos poder. Repita conmigo: yo tengo poder. ¿Cuál poder, pastor? El poder del Espíritu Santo. ¿Y para qué es ese poder? Es el poder de la vida sobre la muerte. Romanos capítulo 6, versos del 1 al 14. ¿Lo tiene? En su Biblia aparece un tema, dice muertos al pecado. Hermanos, muertos al pecado, vivos en Cristo Jesús. Mire lo que dice, verso del 6, capítulo 6, versos del 1 en adelante. ¿Qué concluiremos? Es decir, ¿a qué nos llevará nuestra vida? ¿Para qué sirve que Jesucristo haya resucitado? ¿A qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado o vamos a permanecer viviendo en pecado para que la gracia abunde? Ahora, si usted recuerda, primera epístola de Juan, capítulo 3, versos del 5 al 10, dice que los cristianos no podemos vivir en el pecado. El que practica el pecado no es de Dios. Entonces, pastor, nadie puede porque no somos perfectos. No. La trama aquí es cuánto usted se esfuerza por no practicar el pecado. Cuánto usted lucha por decirle no a la tentación, por decirle no a las adicciones, por decirle no. Y yo sé que no es fácil. Yo también tengo mis adicciones, yo también tengo mis pecados, y hay cuestiones que a mí me cuestan. Pero ¿estoy esforzándome por agradar más a Dios o estoy viviendo más para el pecado que para Dios? ¿Me deleito más viendo 3, 4, 5 horas de novelas o series o películas y casi no leo la Biblia porque no me deleita? ¿Me deleito más fumando, tomando, fornicando, robando, engañando, mintiendo, adulterando? ¿Me deleito más en eso? ¿O me estoy esforzando más por vencer eso y agradar más a Dios? Porque en primer lugar, Jesucristo resucitó para vencer la muerte. Él venció la muerte. ¿Para qué? Para que usted y yo no le tengamos miedo a la muerte. Pero en segundo lugar, Jesucristo resucitó porque, vamos a entenderlo, verso 2. De ninguna manera, dice Pablo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Muy parecido a lo que dice primera de Juan. El apóstol Juan escribe en el capítulo 3 de la primera epístola, capítulo 3, versos del 5 al 10. Dice que el que practica el pecado no es de Dios, sino que es del diablo. Pablo dice acá, ¿cómo podemos seguir viviendo en el pecado? Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Le hago una pregunta a usted. Si usted sabe que en su casa se muere una rata
y que semanalmente se muere una rata y cada 3 días usted siente ese mal olor, usted siente el mal olor, la siguiente semana muere otra rata, siente el mal olor y usted no hace nada, ¿le gustaría vivir con ese olor animal muerto en su casa? Yo creo que no. Normalmente cuando usted y yo encontramos un animal muerto, que una rata, una cuca, no sé, pero normalmente usted y yo, ¿qué hacemos? Limpiamos para que no huela, limpiamos para que se vaya el hedor y limpiamos, desinfectamos porque aquello nos da asco. Entonces Pablo utiliza la misma metáfora acá. ¿Cómo podemos seguir viviendo en el pecado? Miren lo que dice el verso 3. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Es decir, hermano, que así como Cristo Jesús tomó nuestros pecados, tomó sus pecados, tomó sus adicciones, tomó sus malos pensamientos, tomó esa codicia, esa avaricia, ese orgullo, esas adicciones a las drogas, al alcohol, esa fornicación, ese adulterio. Así como Cristo, estando en la cruz, venció el orgullo, venció la ira, el pleito, la discordia, venció todo el pecado en aquella cruz. Si Cristo en aquella cruz venció, Pablo dice que así como Cristo en aquella cruz venció al pecado, así usted y yo tenemos que recordar que cuando somos cristianos, nuestra vida terrenal y todos nuestros deseos terrenales tienen que quedar crucificados en aquella cruz. ¿Sabe por qué? Verso 4 del capítulo 6 de Romanos. Romanos 6, verso 4. Mire lo que dice. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Quiero recordarle que cuando Jesucristo resucitó, dice que llegaron las mujeres al sepulcro y después fueron y dieron aviso a los demás discípulos. Y cuando llegaron de regreso al sepulcro, quiero recordarle que en aquel sepulcro estaba la vestimenta. Dice que estaba doblada la vestimenta de Jesús, con lo cual la habían envuelto. Toda la vestimenta que habían envuelto ahí. Y ahí quedó. Déjeme decirle algo. Esa vestimenta que quedó allí simboliza que nuestra naturaleza, nuestra vida pecaminosa, nuestros estilos de vida tienen que quedar sepultados en aquella tumba, juntamente, así como Cristo Jesús, su vestimenta, su envoltorio, todo lo que pusieron encima de Jesús, Jesús lo dejó allí, porque eso eran como trapos de inmundicia. ¿Sabe por qué? Porque Cristo Jesús, cuando el Padre, cuando Dios lo resucitó, le tenía no solamente un cuerpo glorificado, sino que le tenía una vestimenta nueva. Por eso la Escritura, Pablo nos va a decir que usted y yo tenemos que revestirnos. Usted puede leerlo en casa, Colosenses capítulo 3, verso 10, verso 14, 12, verso 14. Dice que usted y yo tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Efesios capítulo 4 dice que despojémonos del viejo hombre y vistámonos del nuevo. Porque así como Cristo dejó aquella vestimenta con la cual fue puesta en aquella tumba, y en aquella tumba quedaron esos trapos sucios, así también usted y yo hoy
tenemos que entender que Cristo Jesús resucitó para vencer la muerte, para que usted y yo no le tengamos miedo a la muerte. Pero también usted y yo debemos de entender que en segundo lugar, Él resucitó para que usted y yo ya no vivamos una vida con olor a muerte. Es decir, que usted y yo ya no vivamos en el pecado, ya no vivamos haciendo el pecado, ya no vivamos practicando el pecado, ya no vivamos pensando en lo malo, cómo hacer daño, cómo mentir, cómo robar, cómo ultrajar, cómo nuestro orgullo nos toma, que tú no vales nada, que aquí yo mando, que aquí peleémonos, disgustémonos. No. Él no murió para que tú y yo sigamos viviendo como el mundo vive. Él no murió para que tú y yo sigamos practicando las adicciones del mundo, en glotonería, en charlatanería. Él no murió para que tú y yo sigamos viviendo en el estilo de adulterio, de fornicación. Él murió y resucitó para revestirnos del poder del Espíritu Santo, para que de esa manera tú y yo ya no vivamos al pecado, sino que dejemos nuestras vestimentas sepultadas. ¿O usted ha ido a sacar las cosas cuando un muerto en un cementerio, cuando hemos enterrado a algún pariente, usted lo viste y le pone cosas ahí, usted las ha ido a sacar? Hago la pregunta, ¿ha sacado usted las cosas de la tumba? No, ¿verdad? Lo que hemos ido ahí es a visitar a un pariente, pero nunca hemos escarbado para ver cómo está la ropa, no. Porque lo que está enterrado, ahí quedó. Está sepultado. Sepultemos nuestros pensamientos de maldad. Sepultemos nuestros pensamientos de engaño, de gritonería, de altanería. Sepultémonos todas las cosas carnales, sepultémoslas. Y démosle paso a lo que Pablo va a decir. Mire lo que dice, verso 4, Romanos capítulo 6, verso 4. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo, repítalo conmigo en voz alta, así como Cristo, por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. Cristo resucitó por el poder del Padre, y ese mismo poder obra en tu vida, ese mismo poder obra en mi vida, para que ya no andemos en una vida viciada, en una vida de altanería, en una vida de frustrados, de derrotados, de decepcionados, en una vida donde mire la gente que no es cristiana cómo anda tirada en el mundo. Pero Cristo quiere que tú y yo, a través de su resurrección, vivamos una vida nueva. No una vida viciada al mundo. Él no murió para que sigamos viviendo nosotros como nos da la gana. Él no murió para que tú sigas viviendo y dándole rienda suelta a tus deseos carnales. Él murió por tus pecados. Te sustituyó a ti, me sustituyó a mí, tomó nuestro lugar. Estando en la cruz, no solamente tomó nuestro lugar, sino que quitó el pecado del mundo. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero también nos reconcilió, nos devolvió el lugar que nos merecemos. ¿Cómo pues tú y yo vamos a seguir alejados de Dios? No te alejes de Dios, no te apartes de Dios. Mira tu vida. Todo lo que tú tienes hoy, mañana no va a valer nada. Pero si tienes a Cristo, Cristo vale más que el oro y que la plata. No te preocupes, no te afanes. Preocúpate por llevar una vida nueva. Romanos capítulo 6, verso 4. Una vida nueva. ¿Por qué, pastor? Porque cuando Cristo vino, murió, sí, pero su resurrección tiene tres características, tiene tres propósitos, tiene tres principios. El primero de ellos es que Cristo venció a la muerte para que tú y yo no tengamos miedo a la muerte. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Primera carta a los Corintios capítulo 15, versos 53 al 57. Él murió
pero resucitó para que tú y yo tengamos victoria sobre la muerte. La muerte no tiene potestad sobre tu vida. La muerte no tiene potestad sobre mi vida. Y cuando hablo de la muerte, no hablo de la muerte física, sino que hablo de la muerte espiritual, de estar separados de Dios, de estar alejados de Dios. Porque el día de mañana, el castigo más grande que tú puedas sufrir, el castigo más grande que yo pueda sufrir, es que vivamos separados de Dios. A eso el autor le llamaba de una forma bíblica infierno, lugar de tormento, el llorar y el crujir de dientes, el lago eterno, a lo que nosotros entendemos como la separación eterna. ¿Quieres tú vivir separado y condenado toda tu vida? No, entonces cambia y pon tu fe en el que resucitó para darte vida y no muerte, para darte paz y no guerra, para darte amor y no odio, para darte gozo y no tristeza, para darte mansedumbre y no pleitos e ira. Pon tu fe en el resucitado. Él resucitó con poder y gloria, venciendo al mundo, venciendo a la muerte, venciendo a la religión, venciendo todo, para que tú y yo tengamos fe en primer lugar en el que resucitó entre los muertos, pero también en segundo lugar para que ya no vivamos esclavos al pecado, esclavos a este mundo, esclavo a las artimañas, esclavo a la pornografía, esclavo a la música pagana, esclavo a un montón de cosas que no nos traen provecho en nuestra vida. Él resucitó para que tú y yo tengamos nueva vida y sepultemos nuestra naturaleza cada día en la tumba. Verso 5 dice: en efecto, dice el verso 5, Romanos capítulo 6, verso 5. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda, también estaremos unidos con Él. ¿En dónde? En su resurrección. Verso 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Es decir, el pecado no se puede enseñorear de ti. Toca al que está a la par suya y dígale: el pecado no tiene potestad sobre tu vida. Toca al que está a la par suya y dígale: el pecado no tiene potestad sobre tu vida. Hermanos, yo estoy acá porque les digo, el pecado no tiene potestad sobre mi vida. ¿Quién gobierna su vida, pastor? ¿Quién gobierna tu vida, amigo? ¿Quién gobierna tu vida, hermano? Pues quien tiene que gobernar tu vida no es el pecado. El pecado no se enseñoreará de ti. Entonces, ¿quién va a gobernar tu vida? El Espíritu Santo debe de gobernar tu vida. Porque ese es el espíritu del resucitado. Por eso Pablo dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Yo estoy leyendo la versión NBI. Verso 7. Porque el que muere queda liberado del pecado. Hermanos, debemos de morir al pecado. Pablo decía en una de sus cartas, Pablo dice: mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Verso 9. Pues sabemos, verso 9, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Hermano, la muerte ya no tiene dominio sobre usted. Y no me hablo de la muerte física, sino de la muerte de estar separados con Dios. Es de ustedes depende. Ahora, me llama mucho la atención. ¿Listo? En el verso 10 en adelante. Leámoslo. En cuanto a su muerte murió al pecado una vez y para siempre, y en cuanto a su vida vive para Dios. De la misma manera también que ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Le hago la pregunta: ¿cómo se considera usted? ¿Vivo para el pecado o vivo para Cristo Jesús? ¿Para quién? ¿Cómo nos consideramos hoy? Hoy domingo 12 de abril
del 2020, ante esta crisis global, ¿cómo nos consideramos? ¿Cómo nos consideramos? ¿Seguimos viviendo para el pecado, para la carne? Deleitémonos en el pecado, sigamos dándole rienda suelta al pecado, forniquemos, adulteremos, tomemos, fumemos, ya va a pasar todo esto, mintamos, engañemos, robemos. ¿Será que para eso Cristo murió? No. Él murió para que tú y yo ya no vivamos al pecado, para que ya no seamos esclavos del pecado. Él murió para que tú y yo vivamos por y para el Espíritu Santo. Él nos dio su poder, su espíritu. Pero debemos de considerarnos vivos para Cristo y muertos al pecado. Verso 12 dice: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Léalo en voz alta, el verso 12, voz alta, todos juntos en casa. Por lo tanto, dice en la NBI, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros del cuerpo como instrumentos de justicia. Hermanos, ya no podemos seguir viviendo para el pecado. Tenemos que comenzar a vivir para Dios. Que al salir de esta pandemia, de esta crisis, busquemos más de Dios, que busquemos más de su presencia, que ahí en casa leamos más la Biblia, que no le dediquemos tanto a la mente y a los deseos de la mente. Una mente desocupada se vuelve taller de Satanás. Ocupemos nuestra vida, ocupemos nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La resurrección de Cristo Jesús también nos enseña y nos da una gran lección. ¿Lo tiene? Quiero que vayamos a Juan, si usted tiene su Biblia, Juan capítulo 20, verso 21. Juan capítulo 20, Evangelio de Juan capítulo 20, verso 21. La resurrección de Jesucristo era para completar el acto final de su plan redentor. Es decir, que Jesucristo resucitó, pero al resucitar tenía un propósito. Ya le dije, su propósito en la resurrección fue darnos la victoria sobre la muerte. Es decir, vida sobre la muerte. La muerte no tiene potestad. Anote la cita bíblica, Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Dice que Él derrotó a través de su vida al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y que atemorizaba y tenía esclavizado a través del miedo a toda la humanidad. Hermanos, ya no tenemos que tenerle miedo a la muerte, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Número 2, Él vino y resucitó para darnos a usted y a mí el poder del Espíritu Santo, para que ya no vivamos conforme a la carne, sino que vivamos conforme al Espíritu. Es decir, no hay excusa. Si usted es cristiano, usted tiene el arma más poderosa, el Espíritu Santo de su lado, para que le ayude a vencer toda tentación, toda adicción que usted tenga. Usted me dice: pastor, ¿usted tiene adicciones? Claro, si soy humano, pero todos los días, decía Pablo, en el mismo capítulo 15, Pablo dice en carta a los Corintios: cada día hago morir mi yo. Es decir, todos los días tomo mi cruz y sigo a Cristo. Todos los días hago un esfuerzo por agradarle más. Todos los días hago un esfuerzo porque quiero parecerme más a Él. Y por último, la resurrección de Cristo Jesús tiene una misión. Lo tiene Juan capítulo 20, verso 21. ¿Lo tiene? Muy bien. Después de que Jesús resucitó, apareció a los discípulos. Y en el verso 21, mire lo que dice: entonces Jesús les dijo otra vez. ¿Qué les dijo Jesús? Paz a vosotros. Entiendan que Jesucristo acababa de resucitar y estaba presentándose a los discípulos. Pero miren lo que me llama la atención, lo que viene: paz a vosotros. Y miren la frase, porque ahí viene la clave. Como me envió el Padre. Léalo en voz alta en casa, por favor.
como me envió el Padre, así también, iglesia, así también, hermanos, así también, a donde quiera que tú me oyes, así como Dios envió a Cristo Jesús. ¿A qué lo envió? A morir en la cruz. ¿Por qué? Por los pecados. ¿A qué lo envió Jesús? A reconciliarnos con Él. ¿Para qué lo envió Jesús? Para resucitarlo, para manifestarle una nueva vida. Así como envió el Padre a Cristo Jesús, así Cristo Jesús nos envía a ti y a mí, para que ya no andemos en el pecado, sino que andemos en la nueva vida, pero que proclamemos el evangelio del resucitado. Verso 22. Y habiendo dicho esto, verso 22, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Wow. ¿Sabe cuándo recibieron el Espíritu Santo? No fue antes de la resurrección. El Espíritu Santo fue derramado después de la resurrección. ¿Por qué? Para que tú y yo ya no tengamos excusa de decir, es que mucho cuesta. No, mi hermano. Te puedo decir que cuesta, pero cuando tú tienes al Espíritu Santo, tú vas a tener una ayuda idónea. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, Él te va a empoderar tu vida para que cada día sea menos de la carne y más del Espíritu. El domingo pasado les decía que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Romanos capítulo 8, versos del 5 en adelante, dice lo que acabo de decirles. Ocupémonos del Espíritu. Cuando Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, Él resucitó en primer lugar para vencer y darnos la victoria sobre la muerte. Hermanos, la muerte no tiene potestad sobre su vida. La muerte ya no tiene potestad sobre mi vida. Y no me refiero a la muerte física, sino me refiero a la separación que teníamos entre Dios y el hombre, a la separación que había por el pecado entre Dios y nosotros. Pero Él, a través de su muerte, nos dio la victoria para que el pecado ya no tenga potestad sobre nuestra vida. Si usted me pregunta, pastor, y si usted muere hoy, ¿para dónde va? A la presencia del Señor. Y si muere mañana, ¿para dónde va? A la presencia del Señor. Y si Cristo viene hoy, a la presencia del Señor. Y dentro de 1000 años, a la presencia del Señor. Sea lo que sea, estoy preparado para estar en la presencia del Señor. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Número 2, Él resucitó para que mientras estemos aquí en la tierra, no vivamos conforme al pecado, no actuemos conforme al pecado, no seamos igual que el mundo, no nos parezcamos igual que el mundo, no actuemos, no pensemos, no hablemos igual que el mundo. El poder del resucitado, Romanos capítulo 6, versos del 1 al 14, está en usted y está en mí, para que ya no vivamos al pecado, sino que vivamos una nueva vida. ¿Y para qué quiere que vivamos una vida nueva aquí en la tierra? Para que cuando estemos con los amigos, con los cheros, con las cheras, con la vecina, con el vecino, cuando estemos en el trabajo, para que cuando estemos allí hablemos de Cristo Jesús, que así como el Padre me envió a mí, los envío yo a ustedes, para que proclamen que Él vive. ¿Y cómo es que Él vive? Porque lo que yo era antes ya no lo soy ahora. Porque si antes era un delincuente, si antes era un mujeriego, si antes era una persona viciada, que estaba llena de adicciones, hoy Dios ha hecho de mí una nueva vida, y aunque me cuesta, pero Dios en mi vida ha hecho algo nuevo, y por eso Él me ha enviado. ¿Cómo? Por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, por eso Jesucristo dijo claramente allá en Romanos capítulo 14, verso 17, dice: porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Puede leerlo. Romanos capítulo 14, verso 17. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Lo que está diciendo es que el reino de Dios aquí en la tierra no consiste en los bienes materiales. No es un reino terrenal, sino que el reino de Dios, nuestra vida, consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, mientras estemos aquí en la tierra, que el resucitado vive en nuestra vida,
pero que nuestras obras no sean de la carne, sino que nuestras obras sean conforme a aquel que resucitó entre los muertos. Vamos a orar en esta hora. Señor, te agradezco por el privilegio enorme que tú me das de compartir en esta noche. Señor, hemos orado por los negocios, hemos orado por los hermanos, pero hoy, Señor, queremos poner nuestra vida al servicio tuyo. Señor, es bueno orar por todas las cosas que nos hacen falta, pero más importante es venir ante usted y reconocer que necesitamos cambiar nuestros estilos de vida para que el Cristo resucitado pueda manifestarse más en nuestras vidas, para que el Espíritu del resucitado pueda vivir en mí, para que la carne ya no tome control de mi mente, de mi corazón, sino que sea Cristo Jesús gobernando mi vida a través del Espíritu Santo, para que a la hora de hablar no diga malas palabras, para que a la hora de hablar no sean como golpes de espada y maltrate a mi esposa, a mi esposo, para que a la hora de hablar no salgan palabras lisonjeras, es decir, malas palabras, para que a la hora de actuar, Señor, no actúe golpeando físicamente, sino que para que ahora sea tu Espíritu Santo viviendo en mí, moviéndose en mí, actuando en mí, para que cada día haga morir mis deseos carnales, Señor. Yo tengo mis deseos y sé que no es fácil, Señor, pero tu Espíritu Santo nos va a ayudar a cada día negarnos a la carne para vivir más para Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu muerte, pero también gracias por tu resurrección, porque tu resurrección es la que nos da vida, pero esa vida no es para que vivamos en la carne, esa vida es para que vivamos una nueva vida en el Cristo resucitado. Señor, gracias en esta noche. Ponemos a todos nuestros hermanos en tus manos, a todos los que están en California, a todos los que están en Nueva York, en todos Estados Unidos, todos los misioneros que conozco, Señor, los pongo en tus manos. Pongo en tus manos, Señor, la iglesia acá, Padre. Pongo en tus manos, Señor, a todos los hermanos que hoy estuvimos ayudando. Nuestra hermana Yadira, que bendijo hoy, Señor, con sus diezmos para poder bendecir a otros. Nuestra hermana Norma, nuestra hermana Juanita, su esposo, hermano Marcos, nuestra hermana Miriam, la familia Galán, Señor, nuestra hermana Mercedes. Señor, a cada uno de ellos los ponemos en tus manos. Nuestro hermano Daniel Hernández, su esposa, nuestra hermana Erika, nuestra hermana Irma, madre de nuestro hermano Daniel, nuestro hermano Adrián, nuestro hermano Señor Jorge Cornejo, su esposa, nuestro hermano Jaime, Señor, Landa. Señor, son tantos, Padre. La familia pastoral, Señor, nuestro hermano Pastor René Marroquín. Señor, los ponemos en tus manos. Cúbrenos en el hueco de tu mano. Señor, levantamos nuestras manos ahí donde está. Levante sus manos y dígale: Señor, cubre a mi familia, cubre a nuestros hijos, Señor, con tu sangre preciosa. Y que tu Espíritu Santo sea manifiesto en nuestras vidas, hoy, mañana y siempre. Que ya, mi Dios, sepultemos muchos pecados que nos están agobiando, muchos pecados que nos están maltratando, muchos pecados que nos están, Señor, ahogando, muchos pecados que en esta hora necesitamos desecharlo, para que Cristo el resucitado viva en nuestras vidas. Señor, a ti, solo a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, hermanos, por estar conectados. El día martes vamos a estar de nuevo predicando la palabra de Dios. Comparta para que esto pueda llegar a otras personas. Y recuerde, hermanos, ya no viva en la carne. Juntos vivamos para Cristo Jesús. Que el que debe de controlar su vida, mi vida, el que debe de controlarlo a usted y a mí, no debe de ser la carne. Dice: el pecado no se enseñoreará más de ti ni de mí, sino que debe de ser el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, controla nuestros pensamientos. Espíritu Santo, controla mi vida. Ayúdame, Señor, perdona mis pecados. Pero mañana, lunes, tome su cruz y siga a Cristo. El martes, tome su cruz y siga a Cristo. El miércoles, tome su cruz. Y todos los días, tome su cruz y siga a Cristo. Que el Señor me los bendiga. Pasen feliz noche. Les amamos mucho en el Señor. Un fuerte abrazo de su servidor. Y el martes estamos conectados una vez más predicando la palabra del Señor. Amén.